Onda Cero Catalunya. La teva ràdio. En bones mans, amb Carles Aguilar. La divulgació en salut i qualitat de vida, amb els millors especialistes i a l'abast de tothom. En unos instantes, el doctor Pablo Moreno Llorente es el director del Instituto de Cirugía Endocrina, aquí en Barcelona, y vamos a hablar del tiroides, o mejor dicho, vamos hoy a introducir el tema del tiroides, pero cuando hemos de vivir sin esta glándula. Pero antes, y a modo de pequeña introducción, permítanme que les defina un poco, muy brevemente, qué es el tiroides, cuál es la definición de tiroides, y para encontrar de alguna forma el origen etimológico de este término del que ahora vamos a hablar, tenemos que hacer referencia al griego. Allí encontraremos que se forma a partir de la unión de Tyreos, que significa escudo, y de eidos, que es sinónimo de forma, es decir, una glándula de alguna manera con forma de escudo. ¿Está usted de acuerdo con esta definición, doctor Moreno? Bueno, básicamente sí. Básicamente es esto, ¿verdad? Básicamente sí, todo de que yo cuando explico a los pacientes les digo que es una glándula que tiene forma de mariposa. De mariposa, pero bueno, mariposa, escudo, parecido. Es una imagen bastante similar. Vamos a hablar, doctor, si le parece, en unos instantes de qué ocurre, qué pasa cuando hemos, por circunstancias que ahora usted nos explicará, hemos de vivir sin el tiroides. En bones mans. L'entrevista. Bien, doctor Pablo Moreno Llorente, estábamos ahora discutiendo, entre comillas, si la imagen real del tiroides se asemeja más a un escudo o a una mariposa, y estamos de acuerdo que la imagen es polivalente, ¿eh? Sí, absolutamente. Lo importante es que se hagan una idea de lo que estamos hablando. Pero, a ver, vivir sin tiroides, de entrada, ¿se puede vivir sin tiroides? Claro, absolutamente, siempre y cuando repongamos mediante un tratamiento hormonal en forma de pastillas, la hormona que está faltando como consecuencia de la extracción o exéresis del tiroides. Claro, es decir, el tiroides puede desaparecer, ahora explicaremos el por qué ocurre, cuando eso ocurre, pero si se administra la hormona que fabricaba el tiroides cuando funcionaba con normalidad, aparentemente o en principio, digamos, el problema quedaría resuelto. Pero ¿por qué a veces se extirpa el tiroides? Bueno, nosotros estamos hablando de que tenemos que operar el tiroides, sí, porque hay lesiones estructurales o funcionales del tiroides que nos obligan a quitarlo para curar una enfermedad. Uh-huh. Si es por motivos de hiperfunción, es básicamente porque tenemos un hipertiroidismo. Un hipertiroidismo, que es un exceso... Es un exceso de función de una secreción aumentada de la hormona tiroidea. Uh-huh. Y entonces necesitamos quitar el tiroides. Típicamente la causa más frecuente, como ya hemos dicho en algún programa, es la enfermedad de Graves-Basedow, y es una enfermedad autoinmune. Otra manera de hipertiroidismo es la que se produce cuando el origen de esta enfermedad hiperfuncionante son nódulos tiroideos que se han hecho autónomos, que no son regulables y que de manera constante están secretando hormona tiroidea y nos meten en una situación de hipertiroidismo. Y también la situación es quirúrgica para solucionarla, claro. Hay que decir, perdóname, doctor, hay que decir que está usted un poco disfónico, que nuestros oyentes sepan que este no es su timbre de voz habitual, pero que, claro, a veces con el aire acondicionado, con los cambios de temperatura, pues ocurren estas cosas de las que no se libra nadie, porque yo mismo hace pocos días pasé por esa misma fase. Sí, realmente es una voz un poco... Bien, no hay problema, porque lo importante, al margen de la afectación de la voz por ese exceso a veces de aire acondicionado, lo importante es el mensaje que se transmite, y hoy es lógico que el doctor pues no haya querido faltar a la cita con el programa, a pesar de ese pequeño problema en la voz, y nos hable de cómo podemos conseguir hacer una vida absolutamente normal si por necesidades de salud, en principio, pues hemos tenido que pasar por el quirófano, hemos tenido que someternos a una intervención para... porque cuando yo decía, doctor, hace un momento que se extirpa el tiroides, es que se hace desaparecer toda la glándula en su totalidad o parcialmente. Bueno, a ver, lo normal es que cuando quitamos toda la glándula no hay más remedio que sustituirla con una pastilla. Pero a veces, cuando hacemos solamente una hemitiroidectomía,
quitamos la mitad del tiroides. A veces es cierto que no es lo habitual, pero en un 20% de los casos, con la mitad del tiroides, no somos capaces de mantener una función tiroidea normal. Claro, y tenemos hay que dar complementarlo. un complemento. Pero cuando ocurre esto, se extirpa solo una parte, la mitad de la glándula. La parte que permanece, más o menos, sigue funcionando, sigue secretando una cantidad de hormona. Habitualmente sí. Y de hecho esto hace que tengamos que dar unas dosis bajas, pero otras veces la que queda no es suficiente. Depende del contexto de la... Básicamente esto suele ocurrir cuando el paciente, o bien por edad, que su glándula tiroidea ya no funciona al 100% de manera homogénea, o bien porque hay un antecedente de enfermedad tiroidea tipo autoinmune, una tiroiditis, que cuando tenemos todo el tiroides nos mete en un ritmo de funcionamiento dentro de los parámetros normales, pero cuando le quitamos la mitad y le hacemos trabajar el doble para intentar mantener la función, ya no llega. Claro. Entonces, este es un momento, una situación en la que algo funciona, pero de manera insuficiente. Bien, vamos a abordar el tratamiento, digamos, a 4 niveles. Se habla cuando el problema es de carácter benigno, de carácter maligno, ahí entramos en un posible cáncer, ¿verdad? Sí. Cuando se habla de carácter maligno se habla de un posible cáncer. Cuando se trata de una hemitiroidectomía o, como ya apuntaba hace un momento, de una tiroidectomía total. A nivel de tratamiento benigno, ¿qué se hace? Bueno, a nivel de tratamiento benigno lo que procuramos es dar la dosis que usualmente nuestro organismo requiere cada día para mantener una función normal. Claro, esa dosis, perdón, puede variar en función de cada persona. Efectivamente. De hecho, nosotros calculamos esta dosis en función del peso del paciente. Y luego también es cierto que hay que hacer un ajuste fino porque a veces no es un 100% la correlación con el peso. Pero bueno, básicamente es muy orientativo para empezar. Lo que pasa es que también es cierto que nosotros graduamos o sabemos que estamos dentro de una dosis correcta cuando en el análisis que se hace a las 3-4 semanas vemos que nuestros niveles de hormonas están correctas en sangre. Esa es la prueba fehaciente de que estamos normalizados. Y eso es lo que en general hacemos en todos los casos de enfermedades benignas. Bien, si el tema es de carácter maligno, es decir, previamente se ha extirpado un nódulo cancerígeno. Bueno, pues como hemos dicho en alguna ocasión en este programa, el cáncer más frecuente y sobre el que hablamos como porque es el prototipo es el cáncer papilar de tiroides, que ocurre en un 80-85% de los casos y que tiene un pronóstico excelente. Lo que tenemos que decir de este cáncer es que básicamente lo que pretendemos es que tenemos que dar una dosis un poco más alta de lo normal, tenemos que producir lo que nosotros llamamos un hipertiroidismo subclínico, un hipertiroidismo subclínico. Subclínico, sí. Quiere decir que nuestro nivel de hormona tiroidea en sangre es normal, pero hemos dado una dosis discretamente superior a lo normal para inhibir la hormona que estimula el tiroides, que es la tirotropina. Lo que pretendemos con esto es que esta hormona no estimule ninguna célula tiroidea benigna, o en este caso maligna. Hemos operado el tiroides, hemos quitado todo el tiroides. El tiroides, la glándula en sí ya no existe, está fuera. Y asumimos que si queda alguna célula debe ser tumoral. Entonces lo que pretendemos es que esta hormona no estimule ninguna célula tumoral que quede en el organismo. De esta manera, con esta dosis un poquito por encima de lo normal, se supone que controlamos el cáncer que pueda quedar las células remanentes. Bien, es una terapia también de carácter preventivo. Efectivamente. De alguna forma. Si se ha producido una hemitiroidectomía, es decir, se ha extirpado la mitad de la glándula, ¿qué se hace a posteriori? A priori, nada. Lo que tenemos que hacer es controlar al cabo del mes, con un análisis, cuáles son los niveles de hormona tiroidea que tenemos. En el 80% de los casos, como he comentado antes, va a ser normal, con lo cual tenemos que asumir que ese medio tiroides que queda está trabajando un poquito más forzado para mantener nuestra función. Si detectamos que el nivel de exigencia que tiene este tiroides es muy alto y va demasiado forzado o que no llega a lo normal, entonces nos está indicando que tenemos que dar una terapia supresora y dar levotiroxina, que es la hormona, la T4, la tenemos que dar en unas dosis suficientes para
que en el siguiente control tengamos niveles normales. Bien, y por último, antes de comentar otros detalles complementarios, por último, ¿qué se hace si la tiroidectomía ha sido total y la glándula, pues digamos que ya no existe en su lugar de origen? Entonces, desde el día 1 o 2, no hay una urgencia tampoco, empezamos a medida que nuestro paciente empiece la dieta oral otra vez, después de la cirugía, ya pasamos a pautarle una dosis de hormona tiroidea en relación con su peso para, de alguna manera, para normalizar, sustituir la función o, como he dicho antes, si la origen de la cirugía era cáncer, un pelín más alto, lo suficiente como para inhibir cualquier actividad celular. Y en este caso, doctor, cuando se produce la tiroidectomía total, esa aportación, digamos, externa, para entendernos, de esa hormona es de por vida. De por vida, absolutamente. Claro, tu organismo ya no la produce, por lo tanto hay que extraerla, hay que incorporarla de alguna forma a través de fármacos, básicamente. Toda la vida, y también es importante que se tome a primera hora de la mañana, más o menos a la misma hora, y que no la mezclemos con ninguna otra pastilla o con ingesta del desayuno, por ejemplo. Lo que intentamos es entonces saber... ya son protocolos que existen. Sí, porque es un poco, yo siempre se lo explico a los pacientes, es como nosotros sabemos que para llegar al día siguiente necesitamos como la gasolina del coche, sabemos que necesitamos tanta cantidad y esa cantidad se tiene que dar, absorber al 100%, y una manera de que sepamos que todo lo que damos se absorbe es no mezclándolo con nada más. Bien, algunas dudas, por ejemplo, mucha gente piensa, muchos potenciales pacientes piensan que una vez se sometan a un tipo de intervención del tiroides, lo primero que les va a ocurrir es que van a engordar, van a ganar peso, van a ganar kilos, y eso les preocupa. Esto desde luego es la pregunta más frecuente que tenemos cuando operamos a un paciente. Nosotros los cirujanos, y la que deben tener también los endocrinólogos cuando comentan a un paciente que tiene que operarse y quitarse todo el tiroides. Realmente lo importante es decir que si nosotros estamos dando la dosis necesaria para mantener el metabolismo normal, nuestros pacientes no van a engordar. De la misma manera que no engordarán cuando un tiroides funciona bien. Al contrario, tanto si no tenemos tiroides y damos una dosis insuficiente, o si tenemos un tiroides que no funciona, tenemos un hipotiroidismo, el síntoma más frecuente del que se van a quejar nuestros pacientes es de cansancio progresivo generalizado, y evidentemente también de ganancia de peso. Pero si nuestra tiroides funciona perfectamente, con ayuda o sin ayuda, o si no tenemos tiroides y damos una dosis correcta, si los niveles de hormonas son normales, entonces si hay una ganancia de peso, evidentemente tenemos que buscar otros motivos. No el tiroides. Precisamente el tiroides. Aunque usted habla siempre, seguimos con más dudas, aunque usted habla siempre en el caso de una posible intervención de tiroides de cirugía mínimamente invasiva, pero una pequeña cicatriz, más o menos, siempre existe. Sí. ¿Hay que tener algún especial cuidado con esa cicatriz? Bueno, nosotros lo que siempre aconsejamos es que durante el primer año la cicatriz requiere un cuidado especial, pero tampoco tiene que ser una cosa que nos vuelva locos. Pero sí que sabemos que a nivel microscópico la piel está más activa, o la cicatriz está más activa que el resto de la piel. Entonces, quiere decir que si esta cicatriz recibe el efecto de la luz ultravioleta, se va a intentar defender produciendo la melanina. Nos vamos a poner morenos, pero va a ser de una manera más exagerada que la piel normal, con lo cual se pondrá muy oscura y evidentemente habrá un contraste. Efectivamente, cosméticamente, desde el punto de vista estético, es un poco más feo. Entonces, los pacientes tienen que saber que durante este primer año que la actividad de la piel es más activa, tienen que protegerse con un factor de protección total. ¿Y alguna cosa más? También luego, para mejorar el efecto de la cicatriz, hay varias opciones. Nosotros en el primer mes y medio de la cirugía, recomendamos que el paciente utilice a nivel tópico o a nivel local aceite de rosa de mosqueta. Y a partir del mes y medio, que se pongan unas tiritas que o bien son de compuesto de silicona o de ácido hialurónico, que en contacto con la piel va a ser absorbido este producto y va a hacer que nuestra cicatriz, desde el punto de vista cosmético, sea mucho mejor. Porque en todo caso hablamos de una cicatriz en general ¿de qué dimensión? ¿Es muy pequeña? Bueno, a ver, de manera convencional, cuando hablamos de cirugía mínimamente invasiva, estamos hablando
de incisiones con un tamaño inferior a los 3 centímetros. Yo he realizado tiroidectomías con 1,5 centímetros, 1,7 como mínimo. Pequeñas cicatrices, pero están ahí. Pero entre 1,5 y 3 centímetros no movemos. Pero también es cierto que a veces, pues por el volumen del tiroides o porque tratamos casos de cáncer, necesitamos hacer cirugías con una incisión mayor, 5, 7, 8 centímetros. Evidentemente, siempre recuerdo a nuestros pacientes que nosotros primero tratamos una enfermedad y tratamos de hacerlo, que además de la manera más cosmética posible. Claro, sí. Primero, lograr que lo que hacemos esté bien hecho, y también es cierto que cuando todo va bien, lo único que se ve es la cicatriz. Claro. Y también somos conscientes de que la mayoría de nuestros pacientes, 3 de cada 4 pacientes que operamos son mujeres. El cuello es una parte que es visible y que realmente pues intentamos cuidar a nuestros pacientes también en esta... Está claro. Una vez se ha resuelto el problema, hay que hacer algún seguimiento especial al margen de lo que hemos hablado de la cicatriz, del cuidado de la cicatriz, al margen de controlar el peso, por las razones que sea. ¿Qué hay que hacer? ¿Algún cuidado especial? ¿Algún seguimiento especial? Bueno, desde el punto de vista de seguimiento depende de cuál sea la causa por la que hemos tratado a nuestros pacientes de forma quirúrgica, pero básicamente lo que está claro es que el metabolismo, y afortunadamente el metabolismo del tiroides es bastante estable, con lo cual rara vez vamos a sufrir cambios o en la necesidad de dosis, de aumentar o disminuir de manera drástica la dosis que necesitamos para mantener un metabolismo normal. Pero sí que es cierto que de tanto en tanto pueden cambiar con los años, pues con un control cada 6 meses o cada año en función de cómo vaya nuestro paciente sea suficiente. Muy bien. Otra duda, un par de cuestiones más. Otra duda que se plantean algunas personas. Después de una intervención de tiroides al nivel que sea, ¿me puede cambiar la voz? ¿Puedo cambiar el timbre de voz? Recordamos que detrás del tiroides, uno de el talón de Aquiles de esta cirugía es que por detrás hay un nervio muy fino que es de un calibre como un cabello de ángel, del filo de cabello de ángel o un pelín más, pero que mueve nuestras cuerdas vocales. Cuando estas cuerdas vocales se lesionan, pues el paciente le puede cambiar la voz tal como la tengo yo ahora. Sí. De alguna manera queda una ronquera, una disfonía. Sí, una breve ronquera. Pero esto en teoría es un riesgo que ocurre, que está producido este riesgo porque el nervio es fino, porque a veces se ramifica y cada vez que se ramifica las ramas que surgen son más delgadas, y porque hay 28 maneras distintas descritas de cómo viene este nervio. Por eso es importante que para disminuir esta posibilidad se operen con cirujanos que se dediquen a esto con de manera especialistas. Habitual. En segundo lugar, puede ocurrir, y la gran mayoría de las veces que ocurre, pues puede ser y debe ser de manera transitoria. Puede ser por inflamación, porque el nervio queda un poco alterada. Pero en este caso luego se recupera la normalidad. Se recupera de manera espontánea en los 2 primeros meses. Pero hay un riesgo que no debemos olvidar que ocurre y debe ser en manos de cirujanos expertos, no es lo habitual, inferior al 1%. Yo puedo decir que las cifras que manejo de mis pacientes, que se van revisando periódicamente, tenemos un índice de lesión definitiva de este nervio por debajo del 1%. Y como yo siempre digo, prácticamente, permítanme la expresión, ridículo, pero que existe, está ahí y hay que decirlo. Pero yo siempre se lo digo a los pacientes, seamos positivos, piense que tiene usted más del 99% de que no ocurra nada, de que si su voz cambia no sea para siempre. Y para concluir por hoy, doctor, el tema de las personas que ya se han operado y que a quienes el médico, el especialista les ha dicho, oiga, usted a partir de ahora tiene que tomar calcio. ¿Esto es puntual? ¿Es para siempre? Esta es la otra gran complicación, complicación importante, diría yo, de la cirugía tiroidea, y que de hecho es la más frecuente. Es más frecuente que 30-40% de los pacientes. Esto varía dependiendo de cómo se mida y de las cifras que sepa cada uno. Pero en condiciones normales yo les diría que mis pacientes durante 2-3 semanas, hasta en un 30%, van a tomar calcio durante unos días. Después lo vamos a quitar. Pues el tiempo que se necesita para que las glándulas paratiroides, recordemos, 4 glándulas de 4 milímetros que pesan 40 miligramos aproximadamente, pues pueden quedar alteradas en su función en el postoperatorio inmediato, y cuando se recuperan, pues volvemos a la normalidad. En este tiempo, mientras que no funcionan, pues podemos necesitar un aporte de calcio. Pero ojo, también no olvidemos de qué glándulas estamos hablando, de qué tamaño y de qué peso. Piensen que las
arterias y las venas que nutren estas pequeñas glándulas son no microscópicas, pero casi. Entonces, de alguna manera, pueden quedar dañadas con la cirugía y a veces de manera determinante y para siempre. Esto quiere decir que en algunos pacientes pueden tomar calcio o pueden tener la necesidad de tomar calcio para toda la vida. Esto es una complicación seria y, evidentemente, afortunadamente puede ocurrir, pero en manos de un cirujano con experiencia se limita y se minimiza mucho. Claro. En mis manos les podría decir que está por debajo del 2% de manera definitiva. Hablamos de porcentajes bajísimos, pero son riesgos que existen en la cirugía. No hay que obviar los riesgos. Y no podemos decir que no va a ocurrir nunca. Porque... Claro, doctor. Pues muchísimas gracias por esa información. Cualquier persona que necesite una información complementaria, añadida, más datos, incluso cualquier consulta con el Instituto de Cirugía Endocrina, con su equipo médico. Y con esto concluimos. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde pueden encontrarles? ¿Y cuál es el teléfono de contacto? Pues estamos ubicados en Clínica Corachán y nuestro teléfono es el 93 280 52 22. Lo repito un poco más despacio, el teléfono del Instituto de Cirugía Endocrina, dirigido por el doctor Pablo Moreno Llorente, es el 93 280 52 22 en la Clínica Corachán 2, doctor. Y también nos pueden localizar, en la página web cirugiaendocrina.com. Perfecto. Repito, muchísimas gracias y cuídese usted esa voz. Pues muchas gracias. Cuidado con los excesos con el aire acondicionado. Gracias, doctor. Gracias, lo intentaremos. En bones mans, amb Carles Aguilar. Escuchamos al doctor Pablo Moreno Llorente, director del Instituto de Cirugía Endocrina en Barcelona. Desde hace 20 años me dedico de forma exclusiva a la cirugía endocrina, tratando enfermedades que afectan al tiroides, glándulas paratiroides y suprarrenales. Las enfermedades del tiroides son las más frecuentes y a menudo requieren cirugía, sobre todo de profesionales expertos que les ofrezcan el tratamiento quirúrgico adecuado, eficaz y seguro para evitar que una cirugía aparentemente sencilla acabe limitando su calidad de vida. Abordamos la cirugía endocrina con criterios de mínima invasión, estancia hospitalaria muy corta y mínima tasa de complicaciones. En el Instituto de Cirugía Endocrina somos expertos en cáncer de tiroides y en reintervenciones. Pueden contactar con el doctor Pablo Moreno Llorente en Clínica Corachán 2, despacho 8, llamando al teléfono 93 280 52 22 o también al teléfono 649 36 71 13. En el Instituto de Cirugía Endocrina en Barcelona cuidan de las personas. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. En bones mans, amb Carles Aguilar. La divulgació en salut i qualitat de vida, amb els millors especialistes i a l'abast de tothom. En bones mans amb Carles Aguilar, la ràdio de referència per viure de manera més saludable a les emissores d'Onda Cero Catalunya.